Ustedes tienen que diagramar ahora una lámina. Esa lámina se va a parecer más al concepto de una infografía que al concepto de una lámina técnica. Lo primero que ustedes tienen que hacer para plantearse el diseño de la lámina es pensar cuál es el propósito de la lámina. El propósito de la lámina les va a determinar muchas cosas, qué elementos tienen que incorporar, qué estilos de elementos tienen que utilizar, qué lenguajes gráficos tienen que utilizar, cómo lo van a organizar, etc. Nosotros estamos en una etapa del proceso de diseño donde estamos trabajando con la idea conceptual, específicamente con la idea morfológica. Entonces, lo lógico sería pensar en una descripción del objeto que explicite lo que ustedes han definido y que de alguna forma oculte o mimetice lo que no tienen definido. Ustedes no tienen definidos los interiores, no tienen definidos muchos de los materiales, no tienen definidos los detalles. Es un concepto general. Entonces creo que lo que corresponde como modelo de representación es un gráfico en general más bien abstracto. La propuesta formal se refiere a cómo va a ser percibido el objeto. Es diferente de cuando uno está haciendo una lámina técnica para la construcción o cuando está haciendo una lámina técnica para presentar en la municipalidad donde tiene que describir otros aspectos del objeto. Lo que a ustedes les interesa ahora es la parte perceptual. Desde ese punto de vista, el tipo de representación que nos convendría priorizar son las perspectivas fugadas más que las perspectivas axonométricas y en particular aquellas que pongan de manifiesto cómo se va a ver el objeto, perspectivas peatonales o símil peatonales. Puede haber una vista superior para mostrar la volumetría, no estoy diciendo que no, pero tendría que estar siempre presente alguno de esos elementos perceptuales. Y otro elemento que es importante, que en general lo ignoran, es el contexto, porque el edificio está en un contexto, está diseñado por un contexto, necesita el contexto para mostrar sus virtudes y sus defectos. Entonces, de alguna forma ustedes en la lámina tienen que incorporar el contexto. ¿Cómo vamos a generar la información? Lo primero que ustedes tendrían que hacer es plantearse cuál es la idea de la infografía. De la misma forma que en el proceso de diseño ustedes podrían tener una primera idea conceptual que la empiezan a elaborar y la van desarrollando a medida que va avanzando el proyecto, con la infografía vamos a hacer algo similar. Entonces ustedes podrían plantearse como primera idea, bueno, vamos a trabajar con una lámina que tiene formato A1, aproximadamente estamos hablando de vertical 850 por 600, entonces podríamos pensar en una cosa así. Entonces necesitamos una primera idea de lo que va a ser la lámina, porque si no tenemos esa primera idea, no vamos a poder definir la resolución de las imágenes que vamos a generar, ni vamos a tener una idea de qué tipo de elementos vamos a generar. Entonces yo le voy a proponer como primera idea trabajar la lámina como un solo elemento gráfico y plantear quizás una perspectiva peatonal en algún, digamos, del edificio, aprovechando que en general son elementos verticales, utilizar quizás la otra parte para mostrar otros elementos, quizás por acá arriba poner lo que podría ser nuestro rótulo. Es un desastre como gráfico esto, pero les va a dar una idea, por lo menos es una primera definición de los tamaños que van a estar involucrados en esto. Entonces, a partir de esto yo ya sé que necesito generar una perspectiva peatonal que va a tener una resolución del tamaño de la hoja aproximadamente y que voy a tener que generar después otros elementos. Podrían ser descripciones complementarias del edificio, algún frente, otra perspectiva, la perspectiva aérea, o eventualmente los esquemas que han utilizado ustedes para la idea conceptual, el croquis original, el mecanismo de generación morfológica, etc. Entonces, supongamos este proyecto, adviertan que en este caso ya tenemos incorporado el contexto. Lo ideal hubiera sido que el contexto esté incorporado a nivel volumétrico, que aquí la otra torre estuviera presente, que de alguna forma muy simplificada estén los elementos del contexto. Y para trabajar esto, yo voy a plantearme la búsqueda de la primera perspectiva. Este es criterio mío, podrá haber otros criterios, pero yo trataría de buscar una representación muy abstracta donde si haya sombras, porque las sombras nos ayudan a entender la volumetría, podría trabajar con algunos colores, asignación de materiales, para expresar lo que es la volumetría o los diferentes elementos. Desde ese punto de vista, yo lo que voy a trabajar con
supongamos, representación artística, que me parece que es apropiada porque tiene un cierto dejo de un dibujo a mano que no es muy preciso y que además, como no es tan definida, tiene cierto grado de ambigüedad que me permite imaginarme cómo terminan los detalles. Entonces, bueno, voy a buscar una perspectiva que me parezca adecuada, probablemente algo por el estilo. Si ustedes se van acá a las pestañas en visualización, normalmente la representación artística viene con una textura que simula un papel, entonces simplemente se pueden venir acá, en vez de elegir la imagen que representa el papel, pueden poner un color sólido, cambiarlo a blanco. Yo voy a preferir el blanco porque de esa forma la imagen la voy a poder mezclar con otros elementos. Si yo tengo un fondo de color, se marca el fondo y me resulta más difícil combinarlo a los diferentes elementos. Les voy a recomendar que activen las siluetas, porque las siluetas me dan un resalte de la forma tridimensional, y por supuesto activar las sombras son fundamentales, ¿eh? Entonces, una vez que yo tengo seleccionado la vista, ¿cómo lo voy a exportar? Una opción es hacer lo que decía Keiko, una captura de pantalla. Pues yo le voy a proponer otro sistema que me permite regular la calidad de exportación, que creo que es importante. Quizás no tanto para esta etapa, sino para la etapa final. Hay un comando que se llama justamente captura de vista en archivo. Con un guioncito al comienzo les va a permitir acceder a ciertos parámetros. Acá ya aparece captura de vista en archivo. Bueno, vamos a ponerle un nombre cualquiera. Este comando no permite modificar la anchura y la altura, pero sí permite modificar la escala. Modificando la escala nosotros podemos regular el tamaño de la imagen a generar. Si la idea es que yo ponga la lámina, este elemento dentro de la lámina, más o menos así, digamos, y yo voy a necesitar tener mínimamente en el ancho de la imagen, el ancho que voy a utilizar de la imagen, la resolución que yo quiero en 600 centímetros porque esto tiene 600 milímetros, perdón, de ancho. Entonces ustedes realizan un cálculo aproximado de lo que es la pantalla. Acá vamos a utilizar aproximadamente un 50% de la pantalla, o sea que si ustedes se fijan acá, de los 1365 vamos a utilizar la mitad, digamos 600 píxeles, y esos 600 píxeles los tengo que convertir en los necesarios para que yo tenga en 600 centímetros a 150 píxeles por pulgada. Bueno, es simplemente una cuestión matemática porque yo sé que si yo divido los 600 milímetros, mejor dicho 60, lo pongamos en centímetros, en 2,5 tengo la dimensión en pulgadas, eso lo multiplico por 150 y me va a dar la cantidad de píxeles a los cuales tengo que llegar. No vamos a hacer todo el detalle, pero aproximadamente poniendo un factor de escala de 3 o 4 estamos en el orden de lo que nosotros necesitamos. Esto es aproximado, así que podemos venir acá a escala, le ponemos el valor, supongamos 3, simplemente le doy el OK y lo genera. Yo ya tengo generado algunas imágenes. La otra opción que tengo para generar gráficos para llevar a la infografía es la posibilidad de generar gráficos vectoriales a través de Rhino. Podríamos pensar que estos gráficos, como vamos a poner acá, como son más chiquitos, podríamos querer que sean quizás dibujos lineales del objeto sin sombra, pero una descripción más detallada. Si nosotros queremos hacer eso, podemos utilizar otro comando. En acotación, crear dibujo 2D. Si ustedes seleccionan este comando, lo primero que va a hacer es pedirle con qué objetos quiere generar la planimetría. Para seleccionar todo pueden utilizar el comando Cell Todos, que me permite seleccionar todo lo que está en el gráfico. Y después me pregunta, ¿qué es lo que quiero generar? ¿La vista actual? ¿O quiero generar, y hay diferentes opciones, pero hay en particular una interesante que me permite generar 4 vistas simultáneamente. Yo voy a poner 4 vistas, pero no voy a ejecutar la opción de aceptar porque va a demorar bastante. En general no hace falta tocar nada más. Yo le voy a mostrar el resultado de esta operación. Bueno, acá está el resultado. Tenía otra vista en ese momento, pero me genera la vista actual, una vista en planta, una vista enfrente y una vista lateral.
Para exportar esto, puedo agarrar, seleccionar simplemente, archivo, exportar selección, ¿y qué formato voy a utilizar? Me conviene, en este caso en particular, no utilizar el formato de Rhino, porque ArchiCAD, que es el sistema al cual yo voy a llevar los gráficos, a los formatos de Rhino los interpreta que son tridimensionales y tiene una forma especial de incorporarlos que es diferente a lo que sería un gráfico plano. Entonces lo que les recomiendo es utilizar simplemente el formato DWG, formato de AutoCAD. Entonces con eso generan un archivo, ya lo tengo generado yo planimetría, que después lo pueden incorporar en ArchiCAD.